Si yo hubiera sabido lo que había dentro de esa caja, jamás la habría abierto. Todo empezó una tarde en la que estaba ordenando la casa. Entre un montón de cosas viejas encontré una caja que llevaba años guardada en un rincón. Estaba llena de polvo y tenía un olor bastante extraño. Le pregunté a mi mamá de quién era, pero apenas vio la caja me dijo, eso no lo tires. Obviamente, después de que me dijera eso, lo primero que hice fue abrirla. Y cuando vi lo que había adentro, me quedé completamente en silencio. Había un montón de platos, tazas y cosas de cocina, pero estaban tan sucias que al principio ni siquiera podía reconocer de qué color eran. Parecía que alguien las había usado durante años y después simplemente las había escondido ahí. Pensé en tirarlas directamente. Total, ¿quién iba a querer usar algo que estaba así? Pero justo cuando estaba por cerrar la caja, encontré algo en el fondo. Era una taza pequeña, y tenía algo escrito debajo. No le presté mucha atención al principio, pero cuando la limpié un poco pude leer una fecha. Era de hacía muchísimo tiempo. Entonces entendí por qué mi mamá no quería que tirara nada. Esas cosas habían pertenecido a mi abuela, y según me contó, algunas de ellas habían sido parte de su casa cuando ella era joven. Ahí cambió completamente mi idea. Ya no quería tirarlas. Quería ver si podía devolverles la vida. Así que empecé por lo que parecía imposible de limpiar. Primero quité toda la suciedad superficial. Después empecé a frotar una y otra vez. Y aunque al principio parecía que no estaba pasando absolutamente nada, de repente apareció un pequeño pedazo del color original. Fue ahí cuando pensé, bueno, quizás todavía se pueden salvar. Seguí limpiando. Una taza, después un plato, después otro. Y cuanto más limpiaba, más cosas empezaban a aparecer. Los dibujos que estaban completamente cubiertos comenzaron a verse otra vez. Algunas piezas incluso parecían nuevas. Pero todavía quedaba una última cosa, la que estaba más sucia de todas. La había dejado para el final porque sinceramente pensé que no tenía solución. Estaba tan cubierta de suciedad que no se distinguía prácticamente nada. La agarré y empecé a limpiarla. Una vez, dos veces, tres veces. Y poco a poco empezó a aparecer algo debajo. Primero apareció un pequeño detalle, después otro, hasta que finalmente pude ver el diseño completo. Y en ese momento entendí por qué mi mamá había querido conservar aquella caja durante tantos años. No eran simplemente platos y tazas viejas. Eran recuerdos que alguien había guardado durante muchísimo tiempo. Y pensar que estuve a punto de tirarlos a la basura. Ahora entiendo perfectamente por qué algunas cosas viejas no deberían juzgarse por cómo se ven al principio. Porque a veces, debajo de toda esa suciedad, hay algo que vale muchísimo más de lo que imaginabas.